Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. El siguiente bloque de contaminantes que vamos a abordar es el de los plaguicidas. Y dentro de este bloque vamos a hablar de insecticidas, cosa que haremos hoy, y la semana que viene, en la siguiente sesión, hablaremos de otros grupos de plaguicidas, como son los herbicidas, los rodenticidas y los fungicidas. Pero, como digo, hoy vamos a centrarnos en insecticidas. Vamos a empezar hablando de modo genérico de qué entendemos por un plaguicida, para luego entrar en las tres grandes familias de insecticidas químicos que se conocen, que son la de los insecticidas organofosforados, la de los carbamatos y la de los piretroides. Bueno, ¿qué entendemos por plaguicida? Si nos vamos al diccionario de la RAE, nos dice que plaguicida es cualquier agente físico, químico o biológico destinado a prevenir, destruir, repeler o mitigar plagas. Eso nos haría también, nos llevaría a la necesidad de determinar claramente qué es una plaga. Una plaga es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a las poblaciones animales o vegetales, como, por ejemplo, la peste bubónica o la filoxera, en el caso de los vegetales. Por lo tanto, dependiendo del tipo de plaga, podremos hablar de diferentes tipos de plaguicidas. Así, los insecticidas son para combatir plagas de insectos, los herbicidas para combatir plagas de hierbas, los fungicidas de hongos, los rodenticidas de roedores, pero hay otras más, los larvicidas, los algicidas, los acaricidas, hay muchas formas más de plaguicidas. ¿Para qué se utiliza un plaguicida? Bueno, básicamente para dos cosas. En primer lugar, para aumentar el rendimiento de las cosechas y, en segundo lugar, para mejorar la salud pública. En determinados países, muchas enfermedades que se consideran endémicas se propagan a través de vectores de enfermedad que son insectos o roedores. Por lo tanto, es vital controlar las plagas de estos animales para así disminuir la transmisión de esas enfermedades que se propagan a través de estos animales. Ahí tenéis una tabla con los usos de plaguicidas en el mundo y en Estados Unidos. Teniendo ejemplo en Estados Unidos de país desarrollado y en el mundo pues un poco más global. Lo que quiero que saquéis ahí es que tampoco se ve del todo súper claro, es que en los países desarrollados la mayor proporción de plaguicidas que se utilizan son herbicidas, mientras que insecticidas y todo lo demás se utilizan en menor proporción. ¿Para qué se utilizan los herbicidas? Pues como digo, para mejorar el rendimiento de las cosechas. Hay que tener en cuenta que cuando digo países desarrollados suelen ser, pues, la realidad. No quiero con esto decir nada, pero países que están bastante por encima de los trópicos y del Ecuador, que es donde aparecen en todos los climas tropicales, que es donde aparecen todos estos problemas de control de la salud pública. Sin embargo, en estos países en vías de desarrollo, países en la zona de los trópicos, además de controlar el rendimiento de las cosechas,
también hay que controlar la salud pública y eso hace que se invierta la proporción y que en esos países se utilicen más insecticidas que herbicidas. Bueno, la OMS estima que puede haber aproximadamente unos 3 millones de intoxicaciones al año por plaguicidas, con unos resultados de aproximadamente unas 200.000 muertes. Sin embargo, de nuevo, es en los países desarrollados donde hay una menor proporción de mortalidad por exposición a plaguicidas. Por ejemplo, en Estados Unidos registran, sabéis que lo registran todo y lo controlan todo y hacen estadística de todo. Hay una asociación de control de centros de tóxicos, le llaman o algo así, que lo que hace es que cada año recopila todos los casos de intoxicaciones que ha habido o bien por llamadas en estos centros de control, en estos teléfonos de consulta, o bien por ida a las salas de emergencia de los hospitales. El último informe que hay publicado es el del 2020, que tiene datos del 2018. Son trabajos con unas megatablas de cientos de páginas, ¿no? Pero ahí ya se encuentra que en el año 2018, de esas 200.000 muertes, solamente hubo 22 en Estados Unidos debidas a plaguicidas. Lo cual nos hace una idea, como digo, de que desgraciadamente es en los países en vías de desarrollo donde hay una mayor mortalidad debido al uso de plaguicidas. ¿Por qué? Pues probablemente porque las condiciones laborales no se respetan adecuadamente, porque tampoco hay una formación laboral que sepa aplicar correctamente estos compuestos o protegerse debidamente de ellos, etc. ¿Qué posición ocupan los plaguicidas en cuanto al ranking total de sustancias tóxicas? Bueno, ahí tenéis un ejemplo en este trabajo del 2018. Los plaguicidas supusieron aproximadamente el 3% de los más de 2 millones de casos registrados en el 2018. Veis que el resto aparecen intoxicaciones por fármacos como analgésicos, limpiadores del hogar, cosméticos y otros. Y dentro de cada tipo de plaguicida, ¿cuál es el que causa más intoxicaciones? Bueno, pues ahí lo veis. Las intoxicaciones se causan mayoritariamente a través de insecticidas, que suponen más del 50%, en este caso, en Estados Unidos estamos hablando de los casos de intoxicaciones. Parece un poco en contrasentido, me podríais decir, hombre, me estás diciendo que se utilizan menos insecticidas que plaguicidas. Sin embargo, son los insecticidas los que causan un mayor porcentaje de intoxicaciones. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con los mecanismos moleculares de acción de ambas cosas. Los insecticidas están diseñados para matar formas de vida animal, son los insectos, sobre todo a través de efectos neurotóxicos, y nosotros, los humanos, también tenemos un sistema nervioso. Es decir, que muchas de las dianas de toxicidad que emplean los insecticidas las tenemos nosotros también. En cambio, los herbicidas, sobre todo los modernos, emplean ya dianas de toxicidad muy específicas del mundo vegetal y no están en el reino animal, con lo cual es más difícil que se produzcan intoxicaciones. Eso no quita para que al final todo dependa de la dosis y si la dosis es suficientemente alta, aparezcan efectos. Pero también es verdad que muchas veces esas intoxicaciones que aparecen ahí asociadas a herbicidas tienen más que ver con la aparición de coformulantes que con los principios activos, es decir, con los emulsionantes, los disolventes, de todo tipo de sustancias que llevan esas preparaciones de plaguicidas, son realmente los que son responsables de ese casi todo 12% que veis ahí, no el propio principio activo herbicida. Bueno, pues una vez aclaradas las bases del uso de plaguicidas bajo el punto de vista toxicológico, se entiende, vamos a centrarnos, como digo, en los insecticidas.
Dentro de la familia de los insecticidas, los tres grandes grupos de insecticidas químicos más utilizados son los que veis ahí, los organofosforados, los carbamatos y los piretroides. Vamos a empezar por los organofosforados. ¿Cuál es la estructura química de estas sustancias? Pues bueno, es parecida a esa que veis ahí. Es decir, obviamente tienen un átomo de fósforo, que es la estructura central, tienen un doble enlace al cual se puede unir o bien oxígeno o bien azufre. La forma más tóxica es la que tiene incorporada el oxígeno, pero muchas veces el compuesto se fabrica y se dosifica con la forma fósforo doble enlace azufre, que es químicamente más estable y más duradera, y además menos tóxica. Lo que ocurre es que una vez en el interior del organismo de un animal, ya sea un insecto o un mamífero, incluido el humano, se produce una reacción de biotransformación y se genera una desulfuración oxidativa, eliminándose el azufre, intercambiándose por oxígeno. Y esa es la forma más tóxica, es decir, hay una reacción de fase 1 de biotransformación que supone una activación tóxica. Luego veis ahí dos radicales, R1 y R2. Ahí hay una gran variedad de estructuras. Pueden ser cadenas de hidrocarburos alifáticas, aromáticas, cíclicas, etc. Y pueden estar uno o los dos unidos directamente al fósforo o bien unidos a través de un átomo de oxígeno. Y luego el grupo X es lo que se denomina grupo saliente. Ese necesariamente está unido a través de un átomo de oxígeno o de azufre y se denomina grupo saliente porque es el más lábil, es el que es más inestable y es el que se elimina, el que sale cuando reacciona o bien con una enzima implicada en la destoxicación o bien con una diana de toxicidad. Ahí tenéis unas estructuras de algunos de los organofosforados más utilizados. Y fijaros que todos tienen, ¿veis?, esa estructura de fósforo, doble enlace, oxígeno o azufre y oxígeno unido a otro grupo que es lo que llamamos grupo saliente. Y quiero llamaros la atención con que fijaros en esas estructuras, en la similitud con esas que veis ahí. Fijaros que también tienen eso mismo. Esas estructuras, igual los nombres os suenan, el tabún, el soman, el sarin, y hay otras como el VX, sabéis lo que son los gases de guerra, lo que se ha dado en denominar gases de guerra, son armas químicas. Aunque son sustancias líquidas, a presión y temperatura ambiente, el estado físico es líquido, se denominan gases porque cuando se aplican en el campo de batalla, se aplican como aerosoles para llegar a una mayor cantidad de soldados enemigos. Obviamente están archiprohibidas con cualquier convención de derechos humanos, pero es de destacar que los insecticidas organofosforados realmente el hombre los creó no para ser insecticidas, sino como gas de guerra, es decir, para ser humanicida. Lo que pasa es que luego, después de la Primera Guerra Mundial, ya se empezaron a alterar las estructuras básicas, esas estructuras que veis ahí, para hacer sustancias menos tóxicas, pero conservando esa capacidad de atacar al sistema nervioso, que son los organofosforados que se utilizan actualmente. ¿Por qué los organofosforados son neurotóxicos? Bueno, el principal mecanismo de acción de los insecticidas organofosforados es la inhibición de esterasas del sistema nervioso central. Esa inhibición se produce porque se da una reacción que se llama de fosforilación de estas esterasas. La reacción es la que veis ahí. Esas enzimas, esas esterasas, el centro activo es serina, es un aminoácido de serina. Y la serina tiene un grupo OH, como el que veis ahí. Ese grupo OH puede reaccionar con la estructura de organofosforado, ese grupo saliente X se libera, sale, y el organofosforado queda dentro del centro activo de esa esterasa. Pero esa esterasa, cuando se une el organofosforado, deja de funcionar correctamente. Es el paso 2 que vemos aquí. Bueno, por en medio hay una etapa intermedia que es reversible, que tiene que ver con la formación de un complejo de Michaelis, pero bueno, eso no es relevante bajo el punto de vista toxicológico. A lo que quiero ir es que una vez se unen insecticida y organofosforado, la enzima queda fosforilada.
Y esa enzima fosforilada puede sufrir, está inactiva y puede sufrir dos tipos de reacciones. Puede sufrir una reactivación, regenerándose enzima libre, a través de ataque de moléculas nucleofílicas, que son los antídotos que se utilizan para el tratamiento de las intoxicaciones por estas sustancias. Son unas sustancias que se denominan oximas, que lo que hacen es liberar ese átomo de fósforo para regenerar la enzima. Pero hay otra reacción, que es la que aparece ahí como 4, que si os fijáis, veis que uno de estos radicales se pierde. Se conoce como reacción de envejecimiento, porque depende del tiempo, y es que este complejo 4 ya no se puede reactivar bajo ningún concepto y esa molécula de enzima ya no se puede regenerar. La única manera es sintetizar, que el organismo sintetice una molécula nueva. ¿Cuáles son los efectos tóxicos de estas sustancias? Bueno, están descritos básicamente 3 tipos de efectos. El efecto más agudo, el efecto insecticida, es el efecto colinérgico, que tiene que ver con la inhibición de la acetilcolinesterasa. Pero hay otros efectos que no están relacionados con ese efecto agudo, como son la neuropatía retardada y otro tipo de efectos que ahora comentaremos, que no tienen la misma diana de toxicidad. Como sabéis, la acetilcolina es un neurotransmisor que está implicado en la propagación del impulso nervioso. Si después de la acetilcolina hay otra neurona, se propaga el impulso nervioso. Y si es la última neurona, lo que se hace es que se contrae el músculo. La acetilcolina se libera en la hendidura sináptica, se une al receptor de acetilcolina de o bien la neurona adyacente o bien la célula muscular, y eso causa la propagación del impulso. ¿Pero qué ocurre cuando se acaba el impulso? Cuando se tiene que terminar el impulso. Pues el impulso se termina porque hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que está en el sistema nervioso y que también está en las membranas de los eritrocitos, como os hemos comentado anteriormente relacionado con prácticas, que lo que hace es liberar colina y ácido acético. ¿Lo veis? Y eso ya, cuando eso pasa, pues el impulso nervioso o la contracción muscular paran. ¿Vale? Esos receptores de acetilcolina hay de dos tipos. Hay que se llaman de tipo muscarínico, que se llaman de tipo nicotínico. Y hay receptores de este tipo en 3 diferentes sistemas. En el sistema nervioso autónomo, en el sistema nervioso central y en la sinapsis neuromuscular. Bueno, dependiendo de la severidad de la intoxicación, los efectos van a ser de un tipo o de otro. Si, por ejemplo, si solo llegan al sistema nervioso autónomo, es la sintomatología más leve, pues, por ejemplo, lo que causa en el ojo es miosis y visión borrosa. Fijaros que en el ojo es autónomo, el sistema nervioso autónomo, ahí no hay conciencia no podemos controlar eso, es el propio organismo el que lo controla. Si también causan el sistema exocrino, pues lagrimeo y sudoración. Y en el corazón causa bradicardia. Bradicardia es el enlentecimiento del ritmo cardíaco e hipertensión. En la vejiga, incontinencia urinaria. Todos estos son efectos del sistema nervioso autónomo. Pero si la intoxicación es un poquito más severa, bueno, también puede llegar al sistema respiratorio y lo que causa es secreción bronquial. Y eso hace tos y dificultades al respirar. Y en el sistema gastrointestinal, pues causa náuseas, vómitos, diarrea. Pero ¿qué pasa si el efecto ya es un poquito más grave y llega a los receptores nicotínicos que están en el sistema, en el corazón? Pues que aparece taquicardia. Y el corazón está recibiendo 2 impulsos contradictorios, el de la bradicardia, el de enlentecer el ritmo, y el de la taquicardia, que es acelerar el ritmo. Pero ya en el sistema nervioso
ya puede causar temblores, calambres, debilidad muscular, parálisis y ataxia. Y los síntomas más graves, ya para intoxicación, exposiciones muy agudas, muy severas, son somnolencia, letargia, fatiga, confusión mental, debilidades, convulsiones, coma, etc. Además de estos efectos que he dicho son, como digo, los efectos agudos, los que tienen el efecto insecticida. Pero además de eso, había otro efecto tóxico que hemos llamado el de la neuropatía retardada. La diana de toxicidad es diferente de la toxicidad aguda, es decir, no es la acetilcolinesterasa, pero resulta que en el sistema nervioso hay otras esterasas aparte de la acetilcolinesterasa, otras diferentes, que tienen otros papeles en el funcionamiento del sistema nervioso, pero que son igualmente inhibibles por enzimas porque su centro activo es muy similar. Y uno de ellos, es lo que se conoce, una de estas proteínas, es la que se conoce como esterasa diana de neuropatía, cuya inhibición por un mecanismo idéntico al que os he mostrado, lo que causó es una neuropatía que se le llama retardada porque aparece aproximadamente 3 semanas después de la exposición. Es decir, si el individuo se recupera de sus síntomas colinérgicos, determinados órganos fosforados, no todos, pero algunos órganos fosforados, que por otra parte están prohibidos y ya no aparecen, pero algunos de esos compuestos pueden inducir esa neuropatía aproximadamente 3 semanas después, que lo que causa es debilidad muscular, flacidez, arrastrar los pies al caminar, ataxia, etc. Y además resulta que se han detectado alteraciones en estudios epidemiológicos de personas que han trabajado muchos años en invernaderos expuestos a órganos fosforados, alteraciones nerviosas que se presupone que son debidas a la exposición a dosis muy bajas. Son personas que jamás han sufrido una intoxicación aguda con los mecanismos que hemos dicho anteriormente, pero parece que hay una cierta asociación entre la exposición a algunos efectos neurológicos como la depresión, la amnesia, las dificultades en el habla, pérdida de memoria, sonambulismo, confusión, ansiedad, esquizofrenia, etc. El problema es que ninguno de estos efectos está bien caracterizado. Muchas de esas personas que tienen estos efectos no están expuestos solo a órganos fosforados, sino a más cosas, con lo cual tampoco está del todo claro que sean órganos fosforados, pero tampoco conocemos la diana de toxicidad, con lo cual esos efectos están todavía bajo estudio. ¿Qué pasa con la toxicocinética? La vía de exposición más típica es la vía dérmica y la vía inhalatoria, tras exposición laboral. Por vía oral solamente se dan casos, accidentes e intentos de suicidio. En cualquiera de los casos la exposición es bastante buena. No se bioacumula en ningún organismo del tejido y no se bioacumula porque se biotransforma de una manera muy rápida y eficaz, lo cual hace que la eliminación sea también rápida y eficaz a través de la piel. ¿Cuál es la biotransformación que sufren estos compuestos? Bueno, pues básicamente 2 tipos de reacciones. Reacciones de fase 1 de biotransformación. La oxidación o desulfuración oxidativa, esa de que os hablábamos, que es una activación, o la hidrólisis. Esa hidrólisis es una destoxicación o desactivación tóxica. La reacción es esa, que os la hemos estado también hablando de otras cosas. El compuesto, la primera reacción es la desulfuración oxidativa. Veis que la dosis letal 50 disminuye, lo cual significa que aumenta la toxicidad. Y la segunda de las reacciones es la hidrólisis o la destoxicación, que como veis causa un aumento de la dosis letal 50 y por lo tanto una reducción de la toxicidad. Esta no es la única de las enzimas detectadas, la de hidrólisis del paroxón. Hay otros muchos
que hidrolizan otras formas de organofosforados diferentes. Tenemos que también tener presente que en el suero, en nuestra sangre, circulan esterasas cuyo papel fisiológico no está del todo claro, pero sí se sabe que su inhibición por organofosforados no parece que altere nuestra salud. Por lo tanto, esas esterasas son también de la misma familia que las dianas de toxicidad. Lo que pueden hacer es capturar, ser inhibidas por los organofosforados mientras estos circulan en sangre, evitando que lleguen al sistema nervioso central. La reacción que se produce es más o menos esta que veis ahí, es una fosforilación, exactamente igual. Lo que ocurre es que, en este caso, al no tener la enzima una función crítica para la salud del individuo, no supone una alteración de la misma y en la práctica es una desintoxicación porque se evita que una molécula de organofosforado llegue al sistema nervioso central donde están las dianas de toxicidad. Una diferencia entre esta reacción y la de las fosfotriesterasas de la diapositiva anterior es que las otras son realmente unas enzimas y cada molécula de enzima es capaz de hidrolizar varias moléculas de organofosforados. Esto es una inhibición irreversible y la reacción es 1 a 1, es decir, una molécula de enzima elimina una molécula de organofosforado del medio, pero se queda fosforilado irreversiblemente y ya no puede hacer nada más. De hecho, para que fijáis, está demostrado que en algunas de las cepas que adquieren resistencia a insecticidas organofosforados, de las cepas de insectos que adquieren resistencia a insecticidas organofosforados, la adquieren porque de alguna manera tienen una sobreexpresión de estas esterasas en su linfa. Y eso hace que puedan eliminar organofosforados antes de que lleguen a su sistema nervioso central y haga el efecto insecticida. Es decir, tienen una sobreexpresión de esterasas no relevantes. Resumiendo, si queremos poner en la misma diapositiva la interacción de organofosforados, el compuesto con el organismo, el organofosforado parental lo que hace es que se activa generando un metabolito tóxico. La interacción con fosfotriesterasas lo destoxica, genera metabolitos no tóxicos. Y la fosforilación de esterasas puede causar diversos tipos de efectos, dependiendo de si esa esterasa es acetilcolinesterasa, aparece el efecto colinérgico, el agudo, el efecto tóxico principal. Si es NTE, aparece neuropatía retardada. Y si son otras esterasas, eso supone también una desactivación tóxica y la reducción de la posibilidad de que se generen efectos tóxicos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Otra familia de insecticidas muy ampliamente utilizados es la de los carbamatos. Los carbamatos tienen esa estructura química que veis ahí, son ésteres del ácido carbámico, donde ahí esos átomos de X son oxígenos y estos son algunos de las estructuras químicas de los carbamatos comerciales. Como veis, tienen en el esqueleto tienen esa estructura común y el resto son grupos salientes que se eliminan generándose ácido carbámico y metilamina cuando ese grupo, que es el grupo saliente, sale por interacción con una esterasa o con una diana de toxicidad. El mecanismo de toxicidad es el mismo que con los insecticidas organofosforados, es decir, inhiben esterasas. Lo único que en lugar de fosforilarlas, lo que hacen es carbamilarlas, pero la reacción es la misma. Pero también con una diferencia. La reacción de fosforilación es irreversible, mientras que la reacción de carbamilación es reversible.
Es decir, que esa reacción que os mostré de reactivación se da a una velocidad más significativa, en este caso, cuando es una carbamilación que cuando es una fosforilación. Aquí las oximas son mucho más eficaces, porque se puede inducir ese efecto. ¿Cuáles son los efectos tóxicos? Bueno, si tienen el mismo mecanismo de toxicidad, obviamente los efectos tóxicos son los mismos. Son los derivados de la inhibición de acetilcolina. Es decir, los derivados de la inhibición de acetilcolinesterasa. Es decir, una sobreestimulación de los receptores de acetilcolina, que causan pues, exactamente todos esos efectos que he descrito anteriormente. Para el caso de los organofosforados, los efectos son exactamente los mismos. Pues su toxicocinética es, de nuevo, muy similar a la de los organofosforados. De nuevo, la vía principal de exposición es, en el caso de accidentes e intentos de suicidio, la vía oral. En la exposición laboral es la vía inhalatoria, la vía dérmica. La absorción es muy buena. La distribución es también efectiva, pero no se produce acumulación porque hay una metabolización que es muy rápida y eficaz. Y eso hace que su eliminación sea también rápida y eficaz y mayoritariamente en orina. Esa metabolización rápida y eficaz presenta una diferencia con respecto a los organofosforados. Hemos dicho antes que los organofosforados son las fosfotriesterasas, las enzimas que eliminan e hidrolizan estos compuestos. Aquí las fosfotriesterasas no intervienen, pero sí las carboxilesterasas. Esas son las reacciones de algunos de los compuestos. ¿Veis? Lo que hacen es romper el enlace del éster carbámico, liberando el grupo saliente y generándose el ácido carbámico y CO2. Y el ácido carbámico también se descompone luego, liberándose metilamina y agua. Pero insisto, esto no es una fosfotriesterasa, es una carboxilesterasa. De nuevo, el mecanismo de acción de las cepas de insectos resistentes a carbamatos es una sobreexpresión de estas carboxilesterasas. Exactamente lo mismo que en el caso de los organofosforados, que no tienen un papel fisiológico en la salud, cuya inhibición no causa ningún efecto adverso aparente. Y la tercera familia de insecticidas químicos son la familia de los piretroides. ¿Qué podemos comentar de los piretroides? El piretro es un insecticida natural. Está en la hoja del crisantemo. Y el extracto de hojas secas y molidas de las flores de crisantemo, cuando se quema, libera un humo que tiene propiedades insecticidas. Ese humo lo que tiene realmente son piretrinas. Tiene piretrinas, que los piretrinas son ésteres carboxílicos de cualquier mezcla de lo que veis ahí. Un éster carboxílico sabéis que tiene un grupo ácido y un grupo alcohol. Pues cualquier combinación que podáis hacer ahí entre el ácido crisantémico con cualquiera de esos 3 alcoholes que tenéis en la columna de la derecha y el ácido pirétrico y cualquiera de los 3 alcoholes que tenéis en la columna de la derecha es lo que se conoce como el piretro. El problema del piretro es que es bastante inestable y a partir de los años 80 se empezaron a sintetizar derivados de estas estructuras que ya eran más estables y esos son los que se conocen como piretrinas. Se introdujeron en el mercado en el año 80 aproximadamente, pero muy rápidamente han ganado cuota de mercado y de hecho hoy en día son de las 3 familias que os he dicho los que tienen un mayor volumen de producción. Las estructuras químicas es las que tenéis ahí, hay como 2 grandes familias, las que tienen anillos de ciclopropano, como veis en la estructura de arriba, y otros que tienen ya una cadena abierta. No obstante, son muy, muy similares. En ambas podéis ver ese éster carboxílico
ese ácido carboxílico unido a un grupo alcohol. ¿Qué mecanismo de toxicidad tiene? Bueno, al contrario que los carbamatos y los piretroides, perdón, que los organofosforados y los piretroides, no, que los organofosforados y los carbamatos, perdón, los piretroides no inhiben esterasas. El efecto es otro. El efecto es otro, también es nervioso, también es un sistema nervioso, también son neurotóxicos, pero lo que hacen es interaccionar con proteínas de membrana de la membrana plasmática de las neuronas para dificultar la transmisión del impulso nervioso. Específicamente, lo que hacen es bloquear el canal de sodio regulado por voltaje, que está implicada en la propagación del impulso nervioso. Lo que hacen es retardar el cierre de este canal. Este canal que se abre muy rápidamente para propagar el impulso, una vez el impulso tiene que cesar, se cierra. Bueno, pues ese cierre se enlentece por efecto de estas piretroides. Además, yo no sé muy bien el motivo, yo no sé si se sabe, pero yo desde luego no lo he encontrado. Lo que sí que está documentado es que los canales de sodio de las neuronas de los insectos son como 100 veces más sensibles a los piretroides que sus ortólogos, que se llama, es decir, la misma proteína en mamíferos, lo cual hace que la susceptibilidad de los insectos a estos compuestos sea mayor. De hecho, también son bastante menos peligrosos para los mamíferos que los organofosforados y los carbamatos. El mecanismo principal es ese, pero no es la única proteína de las neuronas con las que interacciona. También puede interaccionar con el canal de sodio, bueno, el canal de sodio regulado por voltaje, como hemos dicho, ese es el principal, pero también con el canal de calcio regulado por voltaje, con el canal de cloruro que interacciona con el GABA, que también tiene que ver con la inhibición del impulso nervioso, puede inhibir la bomba calcio-magnesio ATPasa, que también impide, cuando esta bomba se inhibe, impide que salga calcio y por lo tanto se mantiene la excitación nerviosa, y todo eso en su conjunto lo que hace es que la concentración de calcio se mantenga alta en la neurona y se mantenga la excitación. Es decir, el mecanismo también es neurotóxico, también es sobreexcitación, aunque el mecanismo es diferente. En el otro caso es por inhibición de la acetilcolinesterasa, aquí es por bloqueo de estas proteínas de membrana. ¿Qué efectos tóxicos tiene? Bueno, como todo depende de la dosis, pero son síntomas reversibles. Generalmente es difícil que sean graves en mamíferos, pero tras exposición oral pues puede causar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, mareos, fatiga, visión borrosa, parestesia, convulsiones, pérdida de conciencia. Hay quien dice que son irritantes porque veis, como veis ahí, causa sensación de picazón, de quemazón y picor. Realmente no es una irritación como tal, lo que ocurre es que como tiene efecto nervioso, lo que hace es que altera los receptores que hay en la piel también tienen un componente nervioso al fin y al cabo, y lo que hace es alterar su funcionamiento. Pero bueno, la sensación que recibe nuestro cerebro es la misma, aunque como digo, el mecanismo no es el mismo. La exposición suele darse por vía dérmica, por vía oral, de nuevo no se bioacumula, y como sabéis, cuando no se bioacumula, ¿por qué es? Porque se biotransforma muy rápida y eficazmente, lo cual hace que la eliminación también sea muy eficaz y mayoritaria por vía urinaria. Esa biotransformación está catalizada por las mismas enzimas que destoxican carbamatos, es decir, por carboxilesterasas. Esas son enzimas que hidrolizan esos ésteres carboxílicos liberando una parte ácida y una parte alcohólica. Esas enzimas son carboxilesterasas. Perdón. No.
Esas enzimas desintoxican piretroides. Y aquí de nuevo el mecanismo por el cual algunas cepas de insectos adquieren resistencia a piretroides es de nuevo una sobreexpresión de estas enzimas que se encargan de hidrolizarlas. De hecho, algunos preparados de piretroides se administran con un coformulante que es el piperonil butóxido o el butóxido de piperonilo, que esa sustancia no es insecticida, pero lo que hace es inhibir estas esterasas para que bloquee estas esterasas y el animal pierda capacidad de desintoxicación. ¿Me explico? ¿Me entendéis? Sí. La bibliografía que he empleado para preparar este tema es la que tenéis en la diapositiva.